Hay conceptos que nos han acompañado durante siglos, pero que rara vez cuestionamos. El infierno eterno, el tormento sin fin, el castigo perpetuo. Muchos han crecido con la idea de que el castigo final de Dios sobre el mal es un sufrimiento interminable, donde las almas perdidas arden sin cesar. Este escenario ha marcado nuestra visión de Dios y de su justicia, presentándolo como un ser que al final se complace en el tormento de aquellos que rechazaron su misericordia. Pero ¿es esa la verdad bíblica? ¿Es esa la naturaleza de la justicia de Dios? El Apocalipsis, uno de los libros más misteriosos de la Biblia, nos presenta una visión completamente diferente, pero que a menudo pasa desapercibida o es mal interpretada. A lo largo de la historia, hemos creado imágenes de un Dios que tortura a las personas por siempre. Pero, ¿y si el juicio de Dios no se trata de un tormento sin fin, sino de una resolución definitiva del mal? A lo largo de la Biblia vemos varios pasajes que mencionan un fuego eterno o fuego que no se apaga. Muchos se han detenido en esas palabras y han creado una visión de un castigo interminable. Pero al analizar el contexto bíblico, descubrimos que este fuego eterno se refiere a una destrucción definitiva, no a un sufrimiento interminable. Vamos a ver cómo la Biblia usa el concepto de fuego eterno y qué significa realmente el juicio final. Leamos lo que dice Apocalipsis 20 del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 20 del 7 al 9. Este juicio no ocurre en un lugar subterráneo, sino sobre la superficie de la tierra. Este pasaje describe cómo al final del milenio Satanás es liberado para engañar a las naciones una vez más. Estas naciones, representadas simbólicamente como Gog y Magog, rodean la ciudad amada, que se refiere a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. En este momento Dios interviene con fuego del cielo, consumiendo a los malvados y a Satanás. Noten que no están debajo de la tierra, es sobre ella. Dios va a acabar con el sufrimiento para siempre. Dios va a terminar con el dolor para siempre. Dios acabará con la aflicción física para siempre. Y te preguntarás, ¿y qué pasa con esos pasajes que dice fuego eterno o por los siglos de los siglos? Fuego eterno o para siempre. En el contexto del castigo de los malvados, es esencial comprender cómo la Biblia utiliza estos términos y qué implican realmente. Ya vimos, según la Biblia, que el lago de fuego y azufre es sobre la superficie de la tierra y no abajo. Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Salmo 37:20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Entonces, ¿cómo se explican esos pasajes de fuego eterno que nunca se apagará? En el libro de Judas encontramos la expresión del fuego eterno. Judas 1:7. De la misma manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se encontraron a la inmoralidad y a la perversión sirven de ejemplo del castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por un fuego que descendió directamente del cielo, como se describe en el libro de Génesis, en el capítulo 19, el verso 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Este evento fue una manifestación directa del juicio divino contra la inmoralidad y la perversión de estas ciudades. El fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra era inminente y devastador. Ahora, ¿se siguen quemando esas ciudades hoy en día? No, claro que no. El fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra tuvo un efecto perdurable,
el término eterno en este contexto no implica que el fuego sigue ardiendo eternamente en las ruinas de esas ciudades, sino que el efecto de ese fuego fue irreversible. Las ciudades fueron completamente consumidas y eliminadas y nunca volvieron a existir. El fuego eterno aquí se refiere a la permanencia del resultado, no a la duración del fuego en sí mismo. Segunda de Pedro 2:6 dice: si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, como advertencia a los que vivieran impíamente, este versículo aclara que el fuego redujo las ciudades a ceniza, señalando que el efecto del fuego fue absoluto y duradero. Cuando la Biblia habla de un fuego eterno en el contexto del juicio final, como en Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10, se refiere a un castigo cuyo efecto es definitivo y total. Este fuego no es un tormento interminable, sino una destrucción completa y absoluta. El fuego eterno consume lo que toca, asegurando que el castigo sea completo y definitivo. Mateo 25:41, entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí el fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles, indicando un castigo definitivo y no una perpetuidad interminable de sufrimiento. Apocalipsis 20:10, y el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este fuego no es un tormento eterno, sino una destrucción definitiva. La frase día y noche por los siglos de los siglos subraya la certeza y la permanencia del castigo, no su continuidad ininterrumpida. En la Biblia encontramos varias referencias al uso del fuego como símbolo de juicio y destrucción. Jeremías 17:27. La profecía del fuego inextinguible, pero no me escuchan para santificar el día de reposo y no llevan a cabo las cosas que yo he ordenado. Entonces prenderé fuego a las puertas de Jerusalén y se consumirá el palacio de Jerusalén y no se apagará. Aquí el profeta Jeremías advierte que si el pueblo de Jerusalén no obedece a Dios y no respeta el día de reposo, Dios encenderá un fuego que no se apagará. Esta expresión, no se apagará, no debe interpretarse literalmente como un fuego que sigue ardiendo eternamente, sino que se refiere a un fuego cuya consecuencia es definitiva e irreversible. Segunda de Crónicas 36 del 19 al 21. El cumplimiento de la profecía. Entonces los babilonios quemaron el templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Los que sobrevivieron al filo de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, donde quedaron siervos o esclavos del rey de Babilonia y de sus hijos hasta el reinado del imperio persa, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra disfrutara de su sábado. Todo el tiempo que estuvo desolada, ella guardó el sábado hasta que se cumplieron 70 años. Este pasaje describe el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Los babilonios incendiaron el templo de Dios, destruyeron las murallas de Jerusalén y arrasaron con la ciudad. El fuego que se encendió durante este ataque ardió mientras hubo materiales para consumir, es decir, mientras había algo que quemar. Sin embargo, una vez que todo lo combustible fue destruido, el fuego se apagó. ¿O piensas tú que ese fuego sigue ardiendo hoy en día? Claro que no. La ciudad fue arrasada, el templo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio. Aunque el fuego físico terminó, las repercusiones del juicio divino perduraron en la historia de Jerusalén y en la vida de su gente. En la Biblia, el fuego es un símbolo poderoso del juicio y la destrucción. El fuego eterno se refiere a un juicio cuyo impacto es total y definitivo. Aunque el fuego mismo no arda eternamente, al igual que el fuego de Jerusalén cumplió su propósito y luego se apagó,
el fuego eterno del juicio final describe la completa y absoluta naturaleza del castigo, no un tormento interminable. En el Nuevo Testamento, el término eterno o para siempre es la palabra griega aionios. Es un adjetivo derivado de aion. Cuando aionios se usa para referirse a Dios o a sus atributos, indica una existencia infinita e inmutable. Por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eterna, aionios. En este versículo, vida eterna se refiere a una existencia sin fin, una vida que no tiene término. Esta interpretación es correcta cuando se aplica a la naturaleza de Dios y a la vida que Él ofrece a los redimidos, la cual es infinita y sin fin. Ahora, un ejemplo diferente, usando esa misma palabra, es Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno. Ahí está la palabra aionios. Y los justos a la vida eterna, aionios. Aquí el término se aplica tanto al castigo como a la vida futura. El castigo es eterno en el sentido de que sus consecuencias son duraderas y definitivas, pero esto no implica un tormento sin fin. En contexto que describen el fuego eterno o el castigo eterno, aionios denota la naturaleza irrevocable de las consecuencias, aunque el sufrimiento en sí no sea infinito. Mateo 25:41. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Allí está aionios, preparado para el diablo y sus ángeles. En el contexto del juicio final, la palabra aionios indica una realidad definitiva y concluyente, no un tormento interminable. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte y el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este pasaje, segunda muerte representa la destrucción final y absoluta para los malvados. El término eterno aquí implica que el resultado del juicio es final e irreversible. Dios, en amor, nos ofrece el camino a la salvación a un costo infinito. Él dio a su Hijo unigénito porque no quería que pereciera ni uno solo, sino que todos tuvieran vida eterna. ¿Pero puedes forzar a alguien a que te ame? Claro que no. Dios le da a la gente la libertad de elección. Por lo tanto, es nuestra elección si querer aceptar o no su amor y sacrificio. Pero si rechazamos su oferta gratuita y le damos la espalda, pues el resultado natural será muerte eterna, destrucción eterna, pero no la idea que Dios nos castigará a la gente en paila sirviendo con fuego, azufre y aceite por los siglos de los siglos. Esa es una idea que no es de la Biblia. Es una doctrina pagana que entró en la iglesia y que ha sido usada para distorsionar el amor de Dios y a su vez para asustar a la gente, y otros se han enriquecido con esa falsa enseñanza al decir que si haces ciertas cosas puedes sacar a tu familiar del infierno y pasarlo por el purgatorio y llegue al cielo. Todo eso es doctrina de hombre, de tradiciones, mas no de Dios ni de su palabra. La Biblia no dice castigando eternamente, dice castigo eterno. Y estos dos términos no son lo mismo. ¿Ves la diferencia? La Biblia nunca habla de castigar eternamente. No está Dios deleitándose en castigar a la gente sin fin. Dios no se sienta en su trono en el cielo y te dice: te lo dije, te estás quemando, te estás consumiendo, estás retorciéndote entre las llamas, solo estás recibiendo lo que te mereces, te lo dije. ¿Qué clase de Dios haría eso? El Dios de la Biblia no. Así que la Biblia enseña que los impíos son destruidos. Noten el fin de los impíos en la Biblia. Vean cuán claro es: los impíos morirán. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Miren, la muerte no sería muerte si la persona estuviera viva en las llamaradas del infierno. ¿No es eso correcto? Los impíos perecerán. Lucas 13:3. Los impíos serán finalmente consumidos. Salmo 37:20. Los malvados se convertirán en ceniza. Malaquías 4:3. Los impíos serán como si nunca hubieran sido. Abdías 16.
¿Qué hay de la expresión bíblica por los siglos de los siglos? Dice en Apocalipsis 14, 10 y 11, será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 19, 3 dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí está la frase, recalca la naturaleza definitiva del castigo para el diablo y sus seguidores, indicando que es un castigo que marca un final rotundo y absoluto para ellos. Frases similares pueden estar refiriéndose a la permanencia de los efectos y la gravedad del castigo, y no a un sufrimiento eterno e interminable. Estos textos no sugieren que el tormento sea interminable, sino que el fuego representa la naturaleza irreversible del castigo. La expresión humo del tormento en Apocalipsis simboliza el resultado permanente del juicio, no un tormento continuo. El humo representa el efecto duradero del castigo, que sirve como un recordatorio constante de la justicia divina. No tenemos que tener una vida con un final trágico, totalmente consumidos, quemados y convertidos en ceniza. Podemos esperar ansiosamente a una vida eterna con Jesús. Podemos celebrar con gozo. Podemos regocijarnos por toda la eternidad, la cual solo es posible entregando nuestras vidas a Cristo. En un mundo lleno de incertidumbre y dolor, muchos se han preguntado si el sufrimiento eterno es el destino final. Pero quiero decirte que Dios tiene algo diferente para ti. La Biblia nos muestra un Dios de amor y de justicia, un Dios que no se regocija en el sufrimiento interminable de sus criaturas. En lugar de un tormento eterno, el mensaje de la Escritura nos habla de una esperanza maravillosa. Dios ha prometido poner fin al sufrimiento y al dolor. La idea del tormento eterno es una mala interpretación de los textos bíblicos que nos han hecho perder de vista la verdadera promesa divina. El mensaje final es claro. La justicia de Dios, lejos de ser cruel, es la esperanza de un mundo sin dolor, un mundo restaurado, donde el mal no tendrá más poder y donde viviremos en paz, sin el peso del pecado sobre nosotros. El sufrimiento no es el fin, sino el principio de una nueva creación, un reino de justicia y paz, donde el mal será erradicado para siempre. En Cristo encontramos la esperanza de esa restauración final. Su sacrificio abrió el camino para que ese reino de paz, justicia y amor sean una realidad para todos aquellos que aceptan su gracia. La verdadera justicia de Dios no es la condena perpetua, sino la consumación final del mal y el inicio de la redención total. Y cuando todo esto malo haya sido consumido, podremos vivir en paz sabiendo que el amor de Dios prevalecerá por siempre.